Así como Yamil le confiaría a su expareja que la familia Sánchez Manrique Pancorbo le había ofrecido una jugosa cantidad de billetes. Si yo hubiera sido un testigo y supiera, oye, ¿sabes qué? Eso ha sucedido, es injusto. Voy y me acerco a la fiscalía y lo digo de frente, ¿no? ¿Por qué esperar a que la familia de la persona inculpada me pague para yo salir a decir lo que sé, ¿no? Como dices tú, a mí nadie me está pagando, ustedes no me están pagando, ni mi tiempo, ni lo que estoy haciendo en este momento, no lo estoy haciendo porque lo sabía y no me parece justo, ¿no? que él reciba dinero a través de la muerte de un ser humano. Viviana Olchese le aconsejó no hacerlo por dinero, pero según ella, Yamil ya tenía planes a futuro. ¿Cuánto le deben haber pagado? No lo sé, no lo sé. Lo que tengo entendido es de que, por el mensaje que tengo grabado, ¿no? Él dice, bueno, y me lo dijo también, de que él iba a comprar la X5 del cuñado, ¿no? Una camioneta BMW X5, que es de su cuñado. ¿Tú no le dijiste, eso está mal, no sé, no lo hagas? Le dije, claro que sí, le dije, oye, ¿cómo vas a hacer eso? No sé qué, porque no te metas, le dije, no te metas a hacer esas cosas, ¿para qué? Que por plata, que no, que... Vas a ver, ahora me voy a dar la vuelta al mundo, me van a pagar los pasajes, no sé si habrá algún pasaje que le hayan comprado o no, de repente, no lo sé, pero ya tengo el dinero y no me interesa lo que pienses tú, ni mi familia, ni mi hermano. Lo que sí sé es que se encontró el día miércoles, mencionó otra persona más que me dijo que era el dueño de la discoteca El Dragón de Barranco. Y la hermana del loco David son los que están conmigo ahorita, ¿no? Y me han llevado donde los papás y voy a hacer un video, que efectivamente salió el video, ¿no? Para que, digamos que con el testimonio que él iba a dar, iba a limpiar de que el loco David no era la persona que lo había empujado, ¿no? Viviana conserva como evidencia los mensajes de voz que Yamil Galia le dejó en el teléfono celular. El jueves 6 de octubre, ya le habría comprado a su cuñado en Lima la costosa camioneta BMW X5. La pregunta es, ¿con qué dinero la compró? La llegó a tener y en el mensaje dice, no sabes la caña que me he comprado. Y lo pueden escuchar, como te digo. Mi amor. ¿Por qué no me llamas? ¿Ah? Solo. Extraño y con nostalgia. Está en su carro manejando en el nuevo carro. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? No sabes la caña que me he comprado. Ella no le contestó más el teléfono. El último mensaje de Yamil fue antes de presentarse como el testigo clave en el caso Ollarse. Buenos días. No tienes por qué molestarte, ¿ok? Ya te voy a hablar en persona. Llámame frente, por favor. Para contarte. Te quiero, muchacho. Hola. Llámame, por favor. Ese es el último mensaje que recibo de él el día domingo, antes de salir en el programa de